Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este programa resumen del año 2023 del programa Micrófono Abierto a la Fe. Hemos elegido algunos de los programas que han tenido bastante acogida, pero que también nos han dejado mucha huella, sin desmerecer ninguno, porque todos los invitados han sido pues llenos de amor, del Espíritu Santo y de misericordia que nos han transmitido a nosotros. Nuestra fe ha sido renovada y también pues la esperanza siempre en la palabra de Dios. Le damos la bienvenida al padre Carlos Rosell, quien ha sido el conductor de todos estos programas y que, bueno, gracias a Dios, ¿no? Él nos puede compartir también esta noche sus experiencias y todo lo que nos quiera decir. Bienvenido, padre, buenas Buenas noches. noches, padre. Buenas noches, bendito sea Dios que hemos podido tener un año 2023 lleno de información, de doctrina. Hemos tenido todos los invitados de primer nivel, pero hemos tenido que elegir algunos para poder hacer este programa resumen. Empecemos con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por el trabajo que tú nos has ayudado a realizar el año 2023 en Micrófono Abierto a la Fe. Te pedimos que sigas impulsando la pastoral de formación y evangelización en esa labor tan importante de comunicar la verdad que tiene la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a tener una serie de videos, resúmenes del año 2023. Vamos a recordar un poquito lo que vivimos el año pasado y por supuesto será motivo de acción de gracias por la cantidad de invitados todos buenos y brillantes que hemos tenido. Y en primer lugar tenemos el video, la entrevista con nuestro hermano Freddy Armando Romero Paredes. ¿Cómo no recordar esa grata entrevista? Es el youtuber de Dios, el principal filmador del Padre Carlos, teniendo más de 1000 videos. Y ya recordando la entrevista vamos a recordar los detalles. Muy bonito, ¿no? El testimonio personal también de Freddy. Aquí es un amigo nuestro porque viene cada semana. Y adelante con el video. Hace 9 años que iniciaste este proyecto de entrevistas con este pecador. Todo empezó el año 2014. Yo era encargado de la parroquia Corazón de María, estaba en el despacho parroquial y tú te acercaste y me dijiste: padre, quiero subir a lo alto de la cúpula. Para quienes no conocen, la iglesia Corazón de María es la cúpula, esa iglesia tan bonita, enorme que está en la avenida Sucre. Y Freddy quería subir a lo alto de la cúpula y yo le dije: no, porque te vas a caer. Y tú insistías. Y entonces tú me dijiste: pero padre, yo quiero subir. No, no puedes subir. Entonces me acepto una entrevista y tú sacaste tu cámara de fotos, ¿no? Sí, mi cámara de La fotos. primera entrevista el año 2014 y desde ahí hemos estado caminando juntos en Bálsamo Católico. No, Freddy el canal de YouTube se llamaba Freddy Armando Romero Paredes, a secas. Así nomás de simple. Sí. El programa Bálsamo Católico se hizo desde el 2017. Desde el 2017 hasta el 2020 más o menos, con la que entró la cámara 4K. Y de ahí, durante toda la pandemia, se empezaron a hacer entrevistas hasta el día de hoy. Se tocaron diversos temas de teología, de la doctrina social de la iglesia,
de la vida diaria, de la vida cotidiana, etapas de vida, nociones o experiencias que a uno mismo le pasan, filosofía, reflexiones. A ver, una pregunta, Freddy. Dime, ¿cuántos videos ya tienes de mí, más o menos? Son alrededor de 1000 videos, padre. 1000 videos, bien hincha. Sí. ¿Y cuál de todas las entrevistas es la que más te ha impactado? Tú que me ametrallas con preguntas y que me sacas preguntas de todo lado, hasta de debajo del sombrero. A mí me gustó la entrevista de los libros de la Biblia, Eclesiastés, Eclesiástico, que aborda todo lo de la sabiduría. Ah, buena Y memoria. sí. Hemos hecho entrevistas de todos los libros de la Biblia. Ha sido muy visto también los videos sobre enamoramiento, noviazgo, matrimonio. También han sido Separación. esas entrevistas. Una pregunta, Freddy. Tú has dicho que eres crowzón y yo te felicito porque tú asumes también lo que significa el ser crowzón. Cuéntame qué significa para ti promover el Día del Crowzón. Sí, se hizo un video referente a la discapacidad y al síndrome de Cruzón, y en ese video y se hablaba de cómo en la discapacidad de uno se pueden encontrar diversos síndromes como el Pfeiffer, el Moebius, el índigo, el Cruzón, el Down. Freddy, ¿cuál es tu gran anhelo, tu gran sueño? Tú eres una persona muy activa en las redes, grabas videos de diferente tipo. ¿Cuál es tu gran anhelo? Si yo te pregunto, el gran sueño de Freddy, ¿cuál es? Superarme y crecer como persona y como profesional. Sí. Antes de la pandemia venías también todos los días aquí. Muchos pensaban que eras mi camarógrafo particular y yo no tengo camarógrafo particular. Tú has experimentado la protección de Dios porque alguna vez comentaste que has tenido varias operaciones, ¿no? Sí. ¿Podrías comentar más o menos cómo has sentido la presencia de Dios? Porque has tenido operaciones y cómo has logrado salir adelante. Más que todo, esa bendición, ese regocijo, esa gracia, ese don esa iluminación que he tenido ha sido gracias a mi acercamiento al Señor de los Milagros. A ver, Freddy, con relación a tus iniciativas a través de las redes, ¿qué satisfacciones así concretas has tenido y que podrías compartir? ¿Qué satisfacciones de las muchas que puedes haber tenido te han llegado más al corazón? Empecé las redes sociales como un practicante, como un principiante, pero después de hacer un repensar, de hacer una exploración, un análisis de cómo se movían las redes sociales, cómo funcionaban, qué es lo que faltaba, de qué carecía, presenté un proyecto y ganó el premio a la mejor idea de Twitter. Sí, ganaste el premio a la mejor idea de Twitter. Gracias a Ideas for All de España. Eso fue en el 2011. Hemos tenido la grata presencia de la doctora Calva, especialista en bioética. Fue un programa muy importante porque todos estamos comprometidos en anunciar el Evangelio de la vida. La doctora Calva dio una cátedra de lo que significa la bioética y también voy anunciando que la vamos a tener con nosotros en el mes de febrero, así que les animo a prestar atención a este resumen de lo que fue su presentación en Micrófono Abierto a la Fe. Mi corazón está en Perú. Me hubiera gustado estar ahí presencialmente, pero pronto regresaré. Bueno, ser genetista es interesante porque cuando entrego mi tarjeta de presentación, padre, dice médico, genetista y bioeticista. Y me preguntan, ¿y usted qué hace? Porque no son las especialidades comunes. Bueno. ¿Y cómo se puede definir la bioética? La bioética
es una palabra compuesta de bio y etos. Entonces, compagina la biología con la ética. La ética es la ciencia que estudia, es una rama de la filosofía que estudia los actos humanos, es decir, los que son voluntarios, si son éticamente correctos los actos o no. O sea, no se enjuician personas nunca, se enjuician actos. Y toda actividad donde interviene la voluntad puede ser enjuiciado en la ética. Por ejemplo, hay una ética empresarial, entonces alguien que tranza o roba, ¿no? Pues ahí puede uno juzgar ese acto porque es algo que uno hace, o alguien que es generoso en su empresa, pues es un acto voluntario que puede ser enjuiciado el acto, nunca la persona. Incluso los actos se deben juzgar con el anonimato de la persona, nunca estamos juzgando a personas. La medicina y la ciencia son actos humanos, es decir, yo no voy caminando y se hace una cirugía solita, ¿no? O se hace un aborto, sino alguien lo hace. Entonces es un acto humano, por lo tanto es enjuiciable en la ética. Yo estudié ética médica, ¿sí? Y bioética es una palabra nueva, me parece es un poco tramposa, ¿sí? Para lo que es el juicio ético de la medicina, ¿sí? Y surge porque dicen, la medicina y la biología están avanzando muy rápido, o sea, en los últimos años, 50 años del siglo pasado, del siglo XX, hubo grandes descubrimientos impensables, por ejemplo, los ventiladores. Entonces antes un bebé muy pequeñito, una persona que tenía un accidente, alguien muy grave, pues no sobrevivía. Y ahora a la hora que en una acción, un acto humano, podemos conectarlo, desconectarlo, pues empieza a haber dilemas éticos, ¿qué hago? ¿Esto o esto? ¿Sí? Doctora, qué importante es lo que nos ha dicho. El gran problema que tenemos hoy en día, creo yo, es un problema antropológico. Hay una visión errada sobre la persona humana. Vamos a concentrarnos en esta entrevista en el inicio de la vida humana. Hay muchos temas que podríamos hablar, todos muy interesantes. A mí por lo menos me interesa mucho lo de la ideología de género para poder combatirla, porque está haciendo destrozos, pero vamos a concentrarnos en el tema del inicio de la vida. Estamos, lo decía San Juan Pablo II en esta encíclica Evangelium Vitae, viviendo una conjura contra la vida humana. Y ese ataque contra la vida humana empieza en el primer instante de la concepción. Aquellos que fomentan el aborto argumentan que el embrión no es persona humana. ¿Qué argumentos nosotros podemos darles para poder desbaratar este falso argumento? Porque es un falso argumento. Hay muchas personas laicas que nos están siguiendo y a veces como que no tienen las armas para defender este argumento de que el embrión no es persona humana porque todavía no habla, etcétera, etcétera. El gran problema hoy es que hemos cosificado a la persona y muchas veces denigramos a la persona y la usamos como cosa, y a veces personificamos a las cosas o a los seres, ¿no? Entonces hay quienes aman a su celular, aman su coche, no sé, la silla, no sé, ¿sí? Entonces esa es la crisis antropológica. Pero hoy hay también el relativismo ético, ¿no? Todo se ha relativizado. San Juan Pablo II decía, ¿no?, que el peor pecado hoy, y todo el mundo dice, ¿cuál habrá sido? ¿No? La corrupción, matar, no sé qué. No, el peor pecado es no reconocer la existencia del pecado. Es decir, nadie tiene claro qué está bien y qué está mal, ¿no? Hoy, hace rato iba por mi ciudad y bueno, todo el mundo se estaciona donde quiere y ya no está mal invadir carriles sin dejar que nadie pase. Todo es relativo, ¿no? Si a mí me acomoda, pues yo me paro, no importa lo que pase, ¿no? Entonces, ese es lo peor. Entonces, estamos conjuntar la ciencia de la ética y de la biología, y nos han robado varias verdades, no solamente la verdad que vamos a hablar hoy, que es de cuando inicia la vida, pero nos han dado las verdades de qué está bien y qué está mal, obviamente las verdades de fe, nos han robado la verdad en general, entonces, ¿qué es la adecuación de la realidad? Entonces, hay que hacer hoy una pedagogía de la verdad. Entonces, yo creo que este programa sirve efectivamente, como usted lo dice, tanto para gente creyente de cualquier credo, como gente no creyente, porque aquí vamos a hablar de verdades objetivas de biología. Un nuevo ser desde la concepción no es parte del cuerpo de la madre. Entonces, este nuevo ser, aunque esté tan pequeñito, que tenga apariencia por microscopio de una sola célula y esté adentro de mí, ya no es parte de mí,
porque tiene una genética distinta. Puede tener hasta un grupo sanguíneo distinto. Yo puedo ser A y él puede ser O. Yo puedo ser positiva y él ser negativo. ¿Sí? Puede ser de sexo diferente. Entonces, no es parte de mi cuerpo. Ya es un ser nuevo, independiente a mí, con un desarrollo autónomo. Y a partir del día 14, que depende vitalmente de la mamá para comer, respirar y todo, pues depende vitalmente de ella, pero no es parte de mi cuerpo. Entonces yo a los biólogos les digo, ok, yo estoy convencida que es un nuevo ser humano porque lo dicen los libros de texto, porque proviene de 2 gametos humanos, porque tú lo dejas desarrollar, indudablemente es un ser humano con una genética que no va a cambiar. Pero si tú me dices que no, contéstame 2 preguntas. La primera, ¿a qué especie pertenece? Van a tener que decir algo tan ridículo como, es una nueva especie que también tiene 46, pero no es porque yo no quiero que sea, y le vamos a llamar el cuchicuacino. Pues, bueno, entonces viaja un cuchicuacino por ahí, y le digo, entonces contéstame la segunda pregunta. Pasó de ser cuchicuacino a ser humano en este día que tú lo dices, contrario a todo lo que dicen los libros de medicina. Eso se llama evolución en biología, que reconoce el cambio de una especie a la otra. Ojo, sin poder científicamente, y por eso sigue siendo una teoría, corroborar que el chango tuvo un cambio genético tan importante en millones de años para cambiar a una genética humana, ¿no? Aquí imagínense un cambio genético en 14 días, una ridiculez. Toquemos otro punto que como sacerdote también tengo que abordar cuando vienen sobre todo pareja de esposos y me dicen que ya tienen pues 2, 3 hijos, la economía no da, o la salud de uno de ellos, etcétera. Entonces viene el tema de la planificación familiar, que también tiene que ver con el tema de la vida. Y entonces uno les habla de los métodos naturales. Qué importante es leer, doctora, la Humanae Vitae. Para mí es una joya, no sé si coincidimos, creo que sí, la Humanae Vitae es una joya que habría que estudiarla y promocionarla más. Entonces uno les habla de los métodos naturales, pero el mundo, entendido mundo como aquello que construye el hombre a espaldas de Dios, el mundo habla de los anticonceptivos. Y hoy en día, desgraciadamente, muchos matrimonios católicos usan los anticonceptivos no sabiendo que está mal, que es pecado, y hay que explicarles, ¿no?, por qué es pecado. Yo quisiera que usted también nos dé una cátedra de la diferencia moral entre los métodos naturales, que respetan la ley de Dios, la ley escrita sobre todo en el cuerpo de la mujer, y los métodos anticonceptivos. Porque nosotros nos cuidamos de aquello que nos hace mal. Mm. Y un hijo nunca nos va a hacer mal. Puede nacer en situaciones complicadas. A lo mejor, como dice usted, en un santo matrimonio o en un matrimonio civil, bien avenido, pero que no es el mejor momento porque hay otro muy chiquito, porque a la mamá le duele la cabeza o no sé cuál es su excusa, o porque el papá no tiene trabajo. Las circunstancias son difíciles, pero un hijo es valioso en sí mismo, como cada uno valemos, ¿no? No es un enemigo. Indudablemente, pues viéndonos a otro extremo, pues el hijo fruto de una violación, pues las circunstancias son terribles. Tendríamos que acabar con las circunstancias, ¿no?, de violencia. Pero el hijo, ¿no?, es valioso en sí mismo. Vamos a presentar a un grupo de nuestra parroquia, un grupo representativo, se podría decir, de la misericordia, que ha salido del seno mismo, del santuario del Señor de la Misericordia, para llegar a muchos lugares. Tienen poco más de un año, ellos han empezado el 5 de octubre del año 2022 y en poco más de un año están arrasando por muchos lugares con su visita, llevando la coronilla del Señor de la Divina Misericordia. Ya saben de quién se trata, del grupo Callejeros de la Misericordia, donde el Padre tuvo ese detalle de ponerles este grupo, ¿no? Este nombre, porque en atención también a lo que el Papa mencionaba, de salir a las calles, ¿no?, a evangelizar. Bueno, ellos han tocado muchos corazones a través de esta misión que ha sido motivada por el Espíritu Santo a través de la lectura del diario de la Divina de Faustina, ¿no? Cuando estuvimos en la pandemia, ellos comenzaron a leer todos los sábados, se reunían y ha sido tanta la bendición que recibieron este llamado.
Así que, sin más preámbulo, están nuestros hermanos Dori Guerrero y el hermano Robert, Robert González, son sus responsables de este grupo. Adelante con el video. Adelante. Hermana Doris, hermano Robert. Lo primero que quisiera tocar es el nombre. Para algunos ha sido un poco chocante, un nombre así callejero, porque callejero sin más suena, hay que decirlo, un poquito brusco. Pero cuando conversamos para ponerle el nombre a este grupo, habían varias alternativas. Me acuerdo que ustedes me dieron una lista y había nombres bonitos, muy místicos, muy espirituales, pero a mí se me ocurrió ese nombre pensando en esa homilía del Papa, que justo, y agradezco a Mariela que la ha editado, porque yo le escuché al Papa en una homilía decir eso, que había que ser callejeros de la fe. Y como la fe es la virtud base que desemboca en la caridad, en la misericordia, pues también, así como el Papa pide ser callejeros de la fe, también pide ser callejeros de la misericordia. Yo quisiera preguntarles, ¿han escuchado comentarios sobre el nombre o cómo se sienten cuando escuchan callejeros de la misericordia, por supuesto, ¿no? Hermana Doris, ¿qué nos dice? Padre Carlos, muchas gracias por esta entrevista igualmente, pero inicialmente fue un poco chocante, principalmente en las personas o feligreses de acá, de Santiago de Surco, en lo que corresponde al santuario. Porque, bueno, decían callejeros de la misericordia, nosotros no somos callejeros, nosotros no estamos en la calle, nosotros venimos al templo, ¿no? Pero más bien ha tenido bastante acogida cuando hemos salido fuera del santuario. Y cuando hemos ido a Magdalena, hemos ido a Breña, Callejeros de la Misericordia ya es familiar, o fue casi familiar ya entre nosotros, y las primeras salidas o las primeras jornadas, Padre Carlos, tuvimos que hacerlo explicando por qué Callejeros de la Misericordia, ¿no? Que callejeros de la misericordia tan solo no son, o callejeros tan solo no son las personas que están en las calles, que son los pirañitas, que son los borrachitos o son los vagabundos, sino que esas personas, así como nosotros llevamos y transmitimos misericordia, que es amor, que es perdón, que es compasión de nuestro Señor Jesucristo, también tenemos que atraer al redil a esas personas que están en la calle. ¿Qué nos dice el hermano Robert sobre el nombre? Padre, buenas noches. Gracias. Gracias por bautizarnos usted con ese nombre, Padre. Al principio, como dice la hermana Doris, fue chocante. En muchas jornadas, muchas hermanas se nos acercaban y nos pedían cambiar el nombre, ¿no? Nos decían, ¿por qué no le han puesto peregrinos, angelitos y diversos nombres, ¿no? Pero en cuanto decíamos que el padre Carlos ha puesto ese nombre, ¿no? No nos decían nada, solamente se retiraban. Y realmente Callejero de la Misericordia pues enfoca nuestra labor de ser iglesia en salida, de hacer pública nuestra fe, llevar a todos los lugares públicos el rezo de la coronilla, evangelizar con la coronilla, ¿no? Es una linda labor, un lindo compromiso que estamos llevando adelante, Padre. Para evangelizar, lo primero es tener en nuestro corazón a Jesús, y ustedes no lo digo por su vanidad, son personas practicantes, forman parte del grupo de liturgia del santuario, en sus corazones está Cristo, y si ustedes están siendo callejeros de la misericordia es porque han tenido una experiencia con el Señor de la Divina Misericordia. Quisiera que brevemente me compartan alguna experiencia que han tenido con el Señor de la Divina Misericordia, cómo conocieron esta devoción tan arraigada en la iglesia. Hermana Doris. Padre Carlos, mire, al respecto sí verdaderamente nace, ¿cómo se llama? Este grupo con el diálogo hasta cierto punto sencillo, común entre Robert y yo, ¿no? En el sentido de que él tenía interés de poder salir ya fuera del templo para llevar la imagen del Señor de la Divina Misericordia y rezar la coronilla. Igualmente yo tenía en el grupo de pastoral bíblica con los hermanos que nos instruían en la palabra, entonces salir a los colegios, a las universidades, a los albergues para irrumpir en dar a conocer la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido hemos coincidido. ¿Por qué? Porque la devoción al Señor de la Divina Misericordia en mi caso es muy grande.
¿no? Yo he tenido hasta cierto punto testimonios de, ¿cómo se llama?, de vida, testimonios de fe en mi familia en sí, con mi señor padre, con una tía muy querida, conmigo mismo. Y últimamente también he tenido ese testimonio de, ¿cómo se llama?, hasta cierto punto de volver la vista a uno de los ojos, ¿no? Porque últimamente yo tengo glaucoma en los dos ojos y en uno de ellos he sido operada, he tenido una cirugía y el otro ojo también tenía que ser operado. Pero la última vez que he ido para evaluación, entonces el doctor me dice que toda esa operación ya no rige, que el ojo está bastante bien. Entonces, ¿a quién debo esto? La verdad que le debo al Señor de la Divina Misericordia, le debo al Dios que nos ama y al Dios que está con nosotros. Y por lo tanto, esa es la misión y la devoción que yo enfoco con mucho más énfasis, con mucho más ahínco, porque tengo para agradecerle inmensamente al Señor de la Divina Misericordia por tanto beneficio que recibo de Él, por tanto beneficio que he recibido en mi familia y porque me pone en el camino lo que debo hacer. Robert. Padre Carlos, considero que usted es uno de los artífices de este grupo, usted es nuestro guía espiritual y mi cariño y mi acercamiento al Señor de la Divina Misericordia empieza con el estudio del diario de Sor Faustina en plena pandemia. Hemos estudiado 2 años y bueno, el mensaje fue muy claro, rotundo, caló en nosotros. Al término de los 2 años me acerqué a usted indicándole que necesitaba hacer este apostolado y usted me dio las indicaciones necesarias. No vaya solo, busca a alguien. Pero meditando, reflexionando, dije, el estudio lo hemos realizado con los hermanos de Pastoral de Liturgia y con ellos tenemos que hacer el apostolado. Y de ese grupo tiene que llamarse el apostolado. Al principio se llamó así, apostolado al Señor de la Divina Misericordia de los hermanos del grupo de oración de liturgia de Pastoral. Casualmente este grupo nace en plena pandemia. No queríamos desarticularnos como integrantes de la pastoral de liturgia y por lo tanto avanzamos en la lectura de lo que significa la biografía de algunos santos. Y en eso, perteneciendo al santuario, tendríamos que conocer más profundamente lo que era Santa Faustina, lo cual nos inspiró y nos iluminó el Espíritu Santo para determinar que este grupo, ¿no?, de los pocos que nos habíamos reunido en pandemia, podamos hacer este apostolado inicialmente, que lo tuvimos durante 3 meses, desde octubre hasta diciembre, y en enero usted nos bautizó con el nombre de Callejeros de la Misericordia, ¿no?, inculcándonos que debemos independizarnos de Pastoral de Liturgia para poder tener libertad y poder afianzar la devoción al Señor de la Divina Misericordia. Sí es, y de esa manera también pueden crecer, porque hay muchas personas que espontáneamente sé que se están uniendo, y eso es lo bonito cuando de manera libre, espontánea, la gente va acudiendo a un grupo porque ve que ese grupo está evangelizando con mucha intensidad. Una pregunta, Robert. Ya vamos ahora a la cancha, al terreno. De todas las experiencias que han tenido, ¿puedes compartir alguna que más te ha impresionado? Bueno, hay una que fue la de Lomas en Piura y la de Magdalena, la que fuimos con usted, padre. Es increíble la cantidad de fieles que se reunieron en Magdalena. Usted nos dio unos cuadernillos, 200 cuadernillos para repartir, y esos cuadernillos quedaron chicos, o sea, los repartimos en un momento. O sea, asistieron alrededor de 350 fieles, ¿no? Porque también en la foto se ve que en la procesión volteamos la esquina fácilmente, ¿no? Entonces, fue en verdad algo divino esa jornada. Una jornada muy, muy llena de oraciones profundas. Los fieles rezaban con mucha profundidad. Al igual en Lomas, los hermanos nos esperaron con un altar ya elaborado por ellos mismos. En la coronilla la cantaban, alzaban las manos al cielo. Se congregaron muchos hermanos ahí y tuvimos la oportunidad nosotros de repartir estampillas a casi todo el pueblo, padre. O sea, hicimos la debida difusión del culto al Señor de la Divina Misericordia. Fueron dos sitios que a mí me quedan en mi memoria hasta el momento, ¿no? Sí, yo la verdad que me impresioné cuando fuimos al Corazón de María, que ha sido mi parroquia hace algunos años.
Fue una experiencia muy bonita, muchísima gente, me sorprendió que toda la cuadra en la procesión estaba prácticamente llena y de verdad que la gente es muy piadosa, la gente quiere rezar y eso es lo que tenemos que como sacerdotes valorar, ¿no? Y motivar a la gente que rece, como fue el caso de Magdalena, y estoy seguro que en los otros lugares donde ustedes han ido, yo no he podido acompañarles, también han tenido esas experiencias. Piura, ¿cómo se llama? A mí me caló enormemente en toda circunstancia y ver la devoción, la intensidad, el sentimiento de amor hacia nuestro Señor Jesucristo y el solicitar la piedad y la misericordia para poder solucionar sus problemas. Sí, como decía, hay una sed de Dios que hay que saciar y qué mejor que comunicar lo más importante que decimos de Dios, que es su infinita misericordia. Bien, después de haber visto este video resumen, vamos a pasar también a una entrevista muy profunda, muy importante y muy especial que también se le hizo al padre Mateo Bautista. Él es un sacerdote español de la Orden de los Caminos. Él es licenciado en Teología Moral y Espiritual, doctor en Teología en la Pastoral de la Salud. Ha sido animador de la Pastoral de Salud en Argentina y en el Cono Sudamericano. Y también les compartimos que con mucha alegría él ha creado o ha instituido ya la Pastoral del Duelo en nuestro santuario. Y así hemos pasado a formar parte de una agenda internacional con más de 11 países latinoamericanos y también España, donde ya la Pastoral del Duelo se encuentra sirviendo a esos corazones heridos por el fallecimiento de un ser querido. Ya hemos cumplido, se podría decir, un año aquí ya en el Santuario Señor de la Divina Misericordia. Y bueno, vamos a escuchar la entrevista que se le hizo al padre Mateo. Muy bien, padre Mateo, bienvenido, como ya le he dicho en la presentación. Y lo primero que quisiera tocar es el éxito que hemos tenido en la campaña de donación de sangre, tanto el año pasado, donde hubo 97 donantes aquí en el Santuario del Señor de la Divina Misericordia, y este año donde llegamos a 99. ¿Qué le pareció, padre Mateo, la experiencia de donación de sangre aquí en nuestro Santuario del Señor de la Divina Misericordia? La gente fue muy misericordiosa, ¿no es cierto? Muy buenas noches, padre Carlos, querida audiencia, y efectivamente todos quedamos muy contentos y muy agradecidos. Y bueno, especialmente quedó contenta mi amiga doña Gotita de Sangre, aquí también presente, porque realmente hicimos una aventura, pero abrimos también un camino muy interesante, el camino de la solidaridad, el camino del espíritu de la donación altruista. Y qué significativo que hayamos llegado casi a 100 donantes. Es un exitazo realmente, ¿no? Y que nos hayamos superado en relación al año pasado y que ya tengamos una brecha abierta para los años sucesivos, porque es muy importante que al Perú no le falte sangre. Por esto, esta iniciativa del Santuario del Señor de la Misericordia marca un hito. Y ojalá, padre Carlos, queridas amigas y amigos de la audiencia, que todas las parroquias de nuestra arquidiócesis de Lima y de todo el Perú, al menos organicen una campaña de donación altruista al año. Y marcamos, digo, un camino muy sobresaliente, porque hemos demostrado que se puede y hemos demostrado la generosidad de nuestro pueblo peruano y de nuestros fieles. Así que muy agradecido y, como digo, ya hemos abierto toda una ventana y que seguro que muchas parroquias lo van a imitar. El Perú necesita unas 650.000 unidades de sangre al año. Un 2% de la población. Y creo que eso es la mejor prueba de que donar sangre no hace que uno engorde, así que donar sangre. Muy bien, pues, padre, yo le agradezco que haya contado con el santuario para esta obra de misericordia
que es donar sangre, y como usted lo dijo muy bonito, imitamos a Jesús, que es el gran donador de la sangre que salva, que redime, su preciosísima sangre. Muchas gracias por esta campaña. Y ahora sí pasemos al tema de la pastoral del duelo. Recordemos que hemos tenido ya un programa virtual, un micrófono abierto a la fe sobre la pastoral del duelo, y hemos tenido también una charla física aquí en el santuario. Y el padre Mateo ha estado acompañando a un grupo de hermanos que pasaron por ese drama de perder un ser querido, perder, bueno, entre comillas, tengo que corregirme, ¿no?, en el lenguaje. Y podría contarnos la experiencia que ha significado para usted, padre, el haberse reunido estos meses con este grupo que va a ser como el granito de mostaza para que se extienda la pastoral de duelo en nuestro santuario. Claro que sí. Y para que sea más entendible cómo llevamos a cabo adelante esta pastoral en una de sus modalidades, nos reunimos efectivamente en un grupo, ¿verdad? Un grupo de mutua ayuda parroquial, porque en la iglesia somos comunidad, comunicación y comunión, ¿no? Y un grupo en torno a 10, 12, 14 dolientes. ¿Por qué dolientes? Porque efectivamente hay una herida interna porque ha muerto un ser querido. Y estamos hablando de muertes con cierta peculiaridad, muertes de hijos, muertes a veces violentas. Ahí acompañamos también en diversos grupos a personas, a familiares de suicidados, ha habido casos de homicidio, ha habido también duelos de procesos múltiples porque han muerto a lo mejor en un accidente, ¿verdad? Dos de la misma familia. Así pues, hacemos un grupo de una gran densidad humana y de fe, ¿verdad? Nos reunimos, esto es muy importante, haciendo un camino muy humano, porque lo humano tiene que ser lo propio y específico de la fe, y orientado por la esperanza cristiana en la muerte y resurrección del Señor Jesús. Esas heridas internas por la muerte de un ser querido nos dejan muy convulsionados, con una gran hipersensibilidad, confundidos, desanimados, hasta desmotivados. Hay muchas personas que entran en crisis de sentido de la vida. Son heridas además que echan raíces, ¿no?, que nos meten en un pozo. Producen también crisis espirituales, alejamientos, resentimientos en la fe. Así pues, acompañamos a personas heridas corporalmente. ¿Y por qué corporalmente? Porque estas heridas internas se psicosomatizan. Mucho dolores de todo tipo. A nivel afectivo y emocional, cómo se baja el tono de ánimo. A nivel mental, cuántas ideas, yo que creía, yo que pensaba, no lo entiendo, no lo asumo, no lo acepto, estoy desconcertado, no sé qué hacer, estoy perdido, no sé por dónde, no capto. Muchas personas se ven con inseguridad, con miedo, cómo sigue mi vida, ¿verdad? A nivel relacional, estos sufrimientos dejan mucha soledad. Son personas que lo primero que dicen es: me siento solo, aunque esté acompañado. Los valores, la fortaleza, el estímulo, la motivación se caen. También a nivel de fe, como digo, muchas personas se ven sin ganas, les cuesta orar, ¿no? Tienen muchas veces ideas concebidas que no son plenamente cristianas, incluso de que pueden ser probadas, castigadas, abandonadas por Dios, o que Dios manda una enfermedad, o que les quita su ser querido. Estas ideas atroces. Por eso nos reunimos en un grupo todas las semanas durante 2 horas, ¿no? Permitimos un desahogo de nuestras heridas y hacemos un recorrido temático. Reflexionamos juntos, nos confrontamos, rezamos juntos, nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, nos damos también refuerzos positivos
Y también hacemos tareas durante la semana. Todo esto que llamamos el camino del duelo, el proceso de duelo en un grupo Resurrección, tiene como tarea que poco a poco vayamos serenando nuestra herida. Padre, tengo entendido, porque creo que lo explicó la vez pasada también y en sus libros, que esta pastoral del duelo está articulada en dos ámbitos, en lo que es el Ministerio de Escucha y lo que es el Grupo Resurrección. Empecemos por el Ministerio de Escucha. ¿Qué tan importante es el tema de la escucha para la pastoral del duelo? Sí, recalco esto que usted ha dicho, Padre Carlos, que la pastoral del duelo tiene varias modalidades, porque claro, está muy relacionada también con los velatorios, con lo que llamamos las exequias, con lo que llamamos también la pastoral de los cementerios, ¿no? Y con un lenguaje adecuado de acompañamiento, de escucha, ¿no? Esta pastoral ayuda mucho también a la hora de que presentemos una fe correcta, ¿eh? De nuestro Dios a partir, como digo, de la muerte, sufrimiento y resurrección del Señor Jesús. Y efectivamente tiene otras dos modalidades. Pero también, antes de que pasemos a estas dos modalidades, Padre Carlos, es muy importante decir que esta pastoral es educativa. Porque hoy día, a veces para muchas personas, ¿no?, la muerte se presenta como un tabú. No hablar de la muerte, no reflexionar de la muerte, no integrar nuestra propia muerte. Por eso esta pastoral tiene un carácter también psicoeducativo, espiritual, que nos facilite un diálogo con la realidad de que vivimos, vamos envejeciendo y que morimos. ¿Y cuál es nuestro destino final? La pastoral del duelo es muy importante porque nos da también una visión del ciclo cristiano, de la vida y de la esperanza cristiana. Esta pastoral permite que nos preparemos también, ¿para qué? Para ayudar a los hermanos que pasan por un sufrimiento por la muerte de seres queridos. Muchas veces decimos, por ejemplo, voy a un velatorio y no sé qué decir, ni cómo estar. Esta es una pastoral que educa a los feligreses en la parroquia. ¿Por qué? Porque una persona que sufre en algo muy intenso, pensemos que muere un hijo, muere una persona de una manera violenta, etcétera, si no es acompañada, no se le da un lenguaje adecuado, queda muy decepcionada de nosotros como cristianos y decepcionada por la Iglesia, porque puede haber momentos más duros, más difíciles, desconcertantes que eso. Por eso la pastoral del duelo nos educa a todos con un lenguaje, una presencia, cómo estar, cómo acompañar. Bien, visto este video, continuamos nuestro resumen del 2023. Esta vez le toca al hermano Marino Restrepo, ampliamente conocido, y el santuario ha tenido la bendición de tenerlo no solamente una, sino varias veces, su visita presencial a nuestro santuario. En esta entrevista a Marino Restrepo, hemos recordado cómo él, a través de que fue secuestrado por las FARC en Colombia, sucedió su increíble, sobrenatural conversión, ¿no? Y también, gracias a ello, él es fundador, asesor de diferentes comunidades llamados Peregrinos del Amor en diferentes países. Es un hermano que tiene una doctrina muy, muy sólida, una fe muy grande, y es un líder, sin ninguna duda, de nuestros países latinoamericanos. Adelante con el video. Muy bien, pues empecemos este diálogo con nuestro gran invitado, Marino Restrepo. Don Marino, primera pregunta, ¿qué es la fe? Vamos a hablar hoy sobre defender la fe, pero pongamos las bases. ¿Qué es la fe? Bueno, pienso que para poder siquiera comprender cómo se puede concebir esta palabra misteriosa, porque
no tiene una descripción racional, por lo que es sobrenatural, porque es el encuentro con lo que nosotros no podemos ver, con lo que no podemos palpar, con lo que no podemos recibir a través de instintos, sentidos y razón como recibimos todo en este mundo natural. La fe se convierte en algo que no es tangible ni visible, pero es la fuerza más grande que pueda llevar a un ser que cree en Dios, que tiene la seguridad de que Dios existe y que además todo lo que nos ha revelado Jesucristo es cierto y es nuestro camino. Y yo diría que la fe es el encuentro con la realidad sobrenatural. Muy bien, dice la carta a los Hebreos 11:6 que sin fe no se puede agradar a Dios. ¿Y por qué es importante conocer la doctrina de la Iglesia para poder vivir la fe y defenderla? Nos encontramos, y creo que usted puede también dar muchos ejemplos, con mucha ignorancia religiosa hoy en día. Hay católicos que practican ritos orientales, hay católicos que van a la nueva era, hay católicos que leen el horóscopo, muchas veces por ignorancia. Por eso quisiera que usted nos ilustre sobre esta pregunta: ¿por qué es importante tener una doctrina sólida, de tal manera que así nuestra fe también sea sólida? Bueno, empezamos por entender que la doctrina de nuestra fe católica es la maestra que nos guía con una forma tan detallada sobre el caminar en obediencia a lo que se nos ha sido revelado, al depósito de nuestra fe, a lo que Jesús nos ha dejado en el Evangelio y a la ley de Dios en sí. Entonces la doctrina se convierte para nosotros en esa fuerza natural en el mundo que nos integra al mundo sobrenatural, porque es una enseñanza que tiene que ver con una catequesis intelectual, pero que trata de la teología en una forma clara, precisa, concisa, asequible a todos los niveles humanos posibles y que hace que nosotros podamos entender cómo es que debemos obedecer a Dios en lo que nos ha revelado Jesucristo. Así de que yo pienso que la doctrina es absolutamente básica y vital en la vida del cristiano. Si nosotros no conocemos nuestra doctrina, podemos ser confundidos por unas doctrinas nuevas que trae el mundo, como lo avisa San Pablo. Y es precisamente la doctrina la que nos da a nosotros la raíz de la cual nos debemos alimentar, que es Jesucristo, que es el Evangelio. Muy bien, don Marino, y por eso es importante, ¿no? Lo que usted ha dicho, la catequesis, qué importante es cuidar el catecismo, enseñarles a los niños las bases de la fe, la doctrina cristiana, el catecismo. Para poder vivir bien la fe no basta la doctrina, no basta la teoría, por supuesto que hay que saber la doctrina. Es muy importante tener una profunda espiritualidad. ¿Podría decirnos, don Marino, qué significa esto de tener una profunda espiritualidad para poder vivir correctamente la fe? Sí, padre, precisamente lo que más he observado en mi vida de misiones por el mundo en estos 23 años es una abundancia de religión y una escasez de espiritualidad. Entonces, eso hace que la iglesia sea débil, que la iglesia no tenga la fuerza que necesite para enfrentarse a este mundo, a lo que el mundo ofrece. Entonces, espiritualidad es precisamente el crecimiento desde la religión hacia el Espíritu de Dios, que es un encuentro con lo que hemos aprendido en forma racional, intelectual, y lo que llegamos a alcanzar al elevarnos a creer en eso que aprendimos en una forma elemental, pero que comenzamos a entenderlo en otro nivel, en el nivel de una fe que dice, sí, yo entiendo de que todo lo que el Señor me ha dado es para elevarme
a ese plano donde Él me llamó, que es el Espíritu, para que Dios, que es Espíritu, sea uno conmigo, yo uno con Él. En esa forma comenzamos a liberarnos de las fuerzas de este mundo y tenemos una visión trascendente de este mundo al otro y concebimos como una realidad la vida eterna en Jesucristo, que es una vida más allá de esta. Eso para nosotros es demasiado importante porque ya es espíritu. El espíritu colocado sobre la religión es perfectamente la armonía que se busca en el Evangelio. Y dentro de la espiritualidad católica, la centralidad de la Eucaristía es esencial. ¿Qué podríamos nosotros tener presente para que la Eucaristía sea el centro de nuestra vida, don Marino? Sí, precisamente esto que acabamos de decir sobre espiritualidad llega a realizarse plenamente para el católico en la Eucaristía, porque una vez que nosotros nos elevemos de la doctrina y del conocimiento intelectual de la teología que se nos ha sido revelada en Jesucristo, empezamos a entrar en un plano donde ya aceptamos las cosas invisibles que, como dice San Pablo, son las que permanecerán. Y entonces, al encontrarnos con la Eucaristía, nos encontramos con un desafío ya espiritual, porque ese misterio de la transustanciación, donde vemos un simple pan y un simple vino, y se nos enseña que se convierte en cuerpo y sangre de Jesucristo en una forma mística, que no es tangible ni visible, pero que es real. Entonces, en ese momento, la Eucaristía hace posible que al consumirla, consumimos ese estado místico que nos lleva a crecer espiritualmente para ser personas de Dios, para estar en una unión con Dios real, porque estamos dentro de una mística que nos eleva por encima de la concepción intelectual de la doctrina de nuestra fe y ya nos lleva a ser seres espirituales. La Eucaristía trae ese alimento, precisamente. La preparación para la Eucaristía es tan importante porque es el alimento supremo que nos da a nosotros la fuerza para defendernos del mundo material, de nuestra propia naturaleza humana, del demonio. Esto es una fuerza superior, la Eucaristía. San Juan Pablo II escribió una encíclica muy bonita, Ecclesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Don Marino, ¿puede darnos algunos consejos para vivir bien la misa de principio a final? Pues yo pienso que debemos comenzar con entender que lo ideal de entrar en la oración más perfecta, que es la Santa Misa, la liturgia de la Eucaristía, es que nosotros debemos estar en gracia de Dios. Eso es la llamada central de participar de esta liturgia es ser amigos de Dios, estar en una amistad con Dios. Es demasiado importante entender eso. Una vez que tengamos eso claro, entonces antes de llegar a la misa, nosotros debemos estar preparados en el corazón para concebir con responsabilidad qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos a llegar y con quién nos vamos a encontrar. Y todo esto tiene que ser una gran ceremonia interior, en nuestro interior, en el corazón, que vivifica todos los misterios incomprensibles a nuestra razón, pero que el corazón los anhela porque ya tiene una experiencia espiritual de la Eucaristía. Entonces se convierte en un hambre eucarística. Yo voy a la misa, tengo hambre de ese cuerpo y esa sangre, tengo hambre de Dios. Y esto es lo que se convierte en un alimento, porque eso es lo que Jesús quiere que recibamos, el alimento espiritual que trae ese cuerpo y esa sangre. Entonces, prepararse para la Eucaristía es demasiado importante. Digamos con el tema de la Eucaristía, porque en la Eucaristía celebramos de manera máxima nuestra fe. Y ha tocado algo muy importante. La Eucaristía implica, para recibirla, vivir en gracia de Dios. También en el micrófono abierto a la fe hemos tenido la presencia de destacados sacerdotes. Uno de ellos, el padre Javier Olivera Rabasi,
quien conduce Que no te la cuenten y que goza de una gran sintonía en todo el mundo. Tuvimos un programa muy importante donde el padre Javier con claridad señaló los peligros del progresismo y la importancia de cuidar la fe de siempre. Veamos este video tan importante que estoy seguro les traerá bonitos recuerdos y nos refrescará la memoria de que no podemos permitir que nadie cambie la doctrina de la Iglesia. Muy bien, pues empezamos esta entrevista. En primer lugar, reitero mi gratitud a su presencia aquí con nosotros en el Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Hemos conocido ya algo de su vida. Una primera pregunta. Para usted, ¿qué significa ser sacerdote católico? Creo que es el don más grande que Dios puede dar a un hombre, ¿no? O sea, es ser pontífice, es decir, puente entre el cielo y la tierra, y es un regalo que Dios envía a alguno de los hombres, no a los mejores, sino a aquellos que justamente para confundir a los prudentes de este mundo, a los sabios de este mundo, eligen lo peor, como San Pablo dice, para ver que uno simplemente es un instrumento, ¿no? El sacerdote es aquel que por medio de sus manos se dispensan los misterios sagrados, los sacramentos. Y, y bueno, por eso, si yo tuviera conciencia de lo que, como una vez le preguntó al Padre Pío, ¿no? Si tuviera conciencia de lo que implicaba el sacerdocio católico, seguramente me hubiese saltado de miedo antes de que me pusieran las manos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hace ya 15 años intentando hacer algo por el reino de Dios. Sí, qué bonito lo que ha dicho y me viene a la memoria lo que decía San Juan María Vianney, que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Y para ir empezando ya con temas candentes, estamos viviendo una situación de mucha confusión moral, confusión doctrinal dentro de la Iglesia. Y uno de los ataques que hay incluso dentro de la Iglesia, y no exagero, y usted lo sabe explicar mejor que yo, es el ataque al sacerdocio ministerial. Y ese ataque al sacerdocio ministerial, y no exagero, pasa por el ataque al celibato. ¿Por qué es importante el celibato? ¿Por qué el celibato no se debe entender como una carga, como una imposición al sacerdote? Bueno, es importante el celibato no no por las razones de conveniencia con las que habitualmente se responden a este tipo de preguntas. La institución del celibato sacerdotal no es un invento de los curas, y se hace a ejemplo de quien fue la causa instrumental de la salvación del género humano, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios hecho hombre, que él mismo eligió para sí mismo esa vida de celibato, al punto tal que, dicen los evangelios, cuando él se encuentra con la samaritana en el pozo de agua, dice que se asombraron de que estuviera con una mujer, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, quiso ser casto, pobre y obediente. De hecho, son los consejos que él mandó, los llamados consejos evangélicos. Digo esto porque normalmente se comienza con las razones de conveniencia práctica, que también lo son, ¿no? Si nosotros como sacerdotes quisiéramos dedicarnos 100% a las almas, pero a su vez tuviésemos nuestra familia, como pasa en el mundo, digamos, ortodoxo ruso, ortodoxo entre comillas, porque no son de recta doctrina, digo yo. Bueno, sucede que el corazón está dividido. Si yo tuviera que irme de misionero al Tíbet, por ejemplo, y tuviera que llevarme toda mi familia y mis hijos, bueno, sería un poco más difícil que si lo hago de modo célibe. Pero reitero, la causa ejemplar del celibato sacerdotal, para poder entregarse por completo a Dios nuestro Señor y a la salvación de las almas, es porque Jesucristo, nuestro Señor, fue célibe, ¿no? Si nuestro Señor hubiese sido casado con hijos y hubiese tenido una familia, bueno, quizás la discusión hubiese sido distinta, así como eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, casados, ¿no? Pero Dios nuestro Señor eligió esta vida, que exige ciertamente un sacrificio, exige una virtud, que es la virtud de la castidad, como también exige la virtud de la castidad para aquella gente que está casada. Porque el hombre que está casado, no por estar casado, deja de tener atracción hacia otras mujeres, digamos, ¿no? Y la mujer lo mismo, ¿no? De hecho, yo siempre planteaba que había un cura amigo mío que cuando llegaban los primeros candidatos al seminario, ¿no?
le preguntaba, bueno, ¿cómo es tu familia? Las típicas preguntas que se hacen cuando uno comienza. Y en un momento así le decía, ¿te gustan las mujeres? ¿No? Y el chico rápidamente respondía, no, no, padre, no. Ah, entonces no puedes ser sacerdote. No, no. No, no, Claro, sí tiene me que gusta. ser ¿No? vir probatus, ¿no? Tiene que ser un vir probatus. Tiene que ser un ser humano normal, no hace falta que sea un Ah, santo, pero por lo menos que tenga, digamos, tenga las famosas idoneidades que marca el derecho canónico, física, moral, espiritual, psicológica o intelectual, digo, para que pueda por lo menos llegar al orden sagrado, ¿no? Y una de estas es el tema del celibato, que a veces hay gente dentro de la iglesia que se ha mundanizado, o bien porque no vive bien su castidad, esto hay que decirlo con todas las letras, abiertamente, o simplemente porque cree que la iglesia tiene que ir ayornándose, es decir, poniéndose al día a los tiempos modernos, y entonces dicen, bueno, de este modo habría más vocaciones. Es lo contrario, o sea, los protestantes ya lo probaron a esto y salió mal. sí, a mí me gusta decir que la diferencia entre un hombre casado y un sacerdote es solo una mujer, porque el hombre casado tiene que renunciar a todas las mujeres menos a su esposa. Así que la diferencia es solo una mujer, tampoco hay que hacernos los héroes, los sacerdotes, ¿no es cierto? No, tal cual, exactamente. Padre, sigamos con estas preguntas importantes que siempre la gente se hace sobre el tema de la liturgia. Es importante también abordar este tema porque hoy en día nos encontramos también dentro de la iglesia con algunos que dicen lo importante es la opción hacia los pobres, lo importante es ver a los pobres. Por supuesto que hay que ver a los pobres, en los pobres hay una presencia de Jesús, ya no es importante la liturgia o cada uno tiene que hacer una liturgia a la carta. ¿Por qué es importante la liturgia en la iglesia? ¿Por qué tenemos que respetar las indicaciones dadas por la iglesia sobre la liturgia? Bueno, hay un famoso adagio latino que dice lex orandi, lex credendi, ¿no? Que podría traducirse más o menos así, así oras conforme así crees, ¿no? O sea, uno reza según como cree. ¿Mm? La liturgia es el culto por excelencia debido a Dios nuestro Señor, ¿no? Que la Santa Iglesia a lo largo de 2000 años de historia, ¿no? Cuando digo la historia de la Iglesia, hablo de la historia del cuerpo místico de Cristo, ¿no? De la esposa de nuestro Señor Jesucristo, que está integrada por esos que somos los miembros de la Iglesia, que somos todos los que estamos bautizados, no solamente los sacerdotes, los cardenales, los papas, los obispos, no, no. Y por medio de esa liturgia, ese culto debido a Dios, es parte de la vida, de la virtud de la religión, el hecho de religarnos nuevamente con el Señor, con el Creador. Bueno, la Santa Madre Iglesia nos ha ido mostrando cuál es el mejor modo de adorarlo, de rendirle culto, de dar acción de gracias y a su vez, principalmente lo que es la esencia del culto católico, que es la Santa Misa, de renovar ese sacrificio de modo incruento aquí abajo en la tierra que fue el sacrificio de la cruz. Esto es la Santa Misa. ¿M? La definición de la Santa Misa cuando éramos pequeños, ¿no? No era el banquete, era el santo sacrificio de la cruz ofrecido en los altares por la salvación de los hombres. Bueno, después vendrán todas las otras definiciones, pero principalmente la misa es sacrificio. Es donde Dios nuestro Señor se inmola por nosotros en la cruz para darnos la salvación. ¿Qué sucede? Que mucha gente hoy en día cree que la liturgia es un momento para participar, para estar para festejar. Hasta hemos cambiado los verbos, de hecho, ¿no? Antes se decía, como precepto de la iglesia, me acuerdo cuando éramos chicos, oír misa todos los domingos y fiestas de guardar, ¿no? Escuchar, oír misa, ¿no? Ahora dicen, no, no, hay que participar. No, no, lo que pasa es que si uno no participa, la misa está igual, ¿eh? No pasa nada. Si uno no se mueve del asiento, y si uno no aplaude, y si uno no se da las manos y levanta los... Hay igual misa aunque sea un solo cura, o un cura y un monaguillo, porque de hecho nosotros los sacerdotes, aunque no tengamos obligación de celebrar misa todos los días, sí se nos recomienda vivamente todos los días en el derecho canónico celebrarla por las almas y por la gloria a Dios que se da con ese sacrificio. ¿Qué sucede? Hoy algunos creen, por esa visión antropocéntrica que hemos adoptado, porque hemos planteado ese principio de inmanencia, o sea, como que todo es
puramente horizontal, nos hemos olvidado de Dios, de lo vertical, que la misa, bueno, es un show permanente y que cada cura, como está al frente de la asamblea, debe estar innovando y cambiando y no dándole importancia a los libros litúrgicos, ¿no? Que hacen incluso a la licitud de la misa. ¿No? La gente sabrá que para que haya una misa válida hace falta que haya un sacerdote ordenado válidamente, que diga las palabras de consolación sobre pan ácimo, o sea, pan sin levadura, y vino de uva, ¿no? Eso para que sea al menos válido de sacrificio. Pero se puede dar que la misa sea válida, pero ilícita. Si yo empiezo a inventar cosas, si empiezo a añadir o a suprimir cosas que no están en el misal. Bueno, lamentablemente hoy sucede que en cada parroquia, muchas veces, en la mayoría de las veces me animo a decir, pareciera haber una liturgia distinta. Es como si hubiera iglesias distintas, ¿no? Porque cada cura normalmente hoy hace lo que le parece y no se lo corrige, ¿no? No se lo corrige. Al contrario, se corrige a veces a aquellos que quieren hacer lo que el misal dice. Sí, y lo peor es que muchos apelan al Vaticano II, al Concilio Vaticano II, para decir que ahora ya podemos hacer prácticamente lo que nos da la gana con la liturgia, cuando la Sacrosanto Concilium con claridad dice ningún sacerdote puede quitar ni añadir nada a la celebración litúrgica. Entonces, es incorrecto apelar al Concilio Vaticano II para hacer de la liturgia una especie de show o de espectáculo. Otro destacado sacerdote que ha estado en nuestro programa Micrófono Abierto a la Fe ha sido el padre Jaime Ruiz, sacerdote español, pero que trabaja años en Moyobamba. Nos explicó de una manera muy bonita, muy profunda y muy clara sus experiencias de su ministerio sacerdotal y también incidió mucho en el tema de la defensa de la fe en estos tiempos de tanta confusión, en estos tiempos donde no vamos aquí a ser pesimistas, pero hay que ser realistas. Algunos quieren cambiar la enseñanza de la iglesia. Qué importante es escuchar a aquellos sacerdotes que son fieles a la palabra de Dios y que con claridad explican siempre la doctrina de la iglesia. Veamos el video. Muchas gracias. No nos conocemos directamente, pero sí a través de muchos amigos mutuos. Yo quiero agradecer al padre Carlos, que es la primera vez que hablo con él, pero hay cantidad de veces durante años hemos enviado profesores de religión allá y qué contentos han venido siempre de sus enseñanzas y de toda la... Entonces sigo la labor que realizas, padre Carlos, y le agradezco mucho. Sí, yo también tengo referencia de usted, padre Jaime, es verdad. He atendido a personas de Moyobamba, les hemos formado aquí en la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, también a los sacerdotes jovencitos de Moyobamba que llegaban a Lima, los hemos atendido también en el seminario y me ha sorprendido la buena formación que tienen los sacerdotes de Moyobamba, la doctrina recta que predican. Padre, empecemos este diálogo y cuéntenos un poquito de su vocación, cómo nació su vocación a la vida sacerdotal, cómo así se decidió a entrar al seminario. A mí me encanta escuchar siempre las vocaciones porque no hay dos iguales. Bueno, la mía es muy sencillita porque mi familia es una familia muy cristiana, gracias a Dios. Un hermano de mi abuela es un beato, martirizado en la persecución religiosa del 36, fue asesinado, novicio dominico, como San Martín de Porres, y fue asesinado por el único delito de ser un fraile católico. Y también un abuelo mío pues fue encarcelado, el padre de mi padre fue encarcelado, él era catedrático de Derecho y solo por el delito de ser católico pues tuvo que pasar en la cárcel. Entonces, el día de la Virgen del Rosario, le ayudaron, uno de los que lo tenían preso, lo reconoció porque había sido alumno suyo y lo ayudó a escapar. Él tenía 8 hijos y le faltaba el 9º, que fue concebido después, mi padre, claro. Entonces, bueno, pues en mi casa se ha vivido siempre pues una gratitud muy grande al Señor, a la Virgen del Rosario, se ha rezado siempre, tanto por la parte de mi padre como de mi madre. Y bueno, pues yo no me daba cuenta, pero cuando yo era niño, mi madre dice, yo no lo recuerdo, que yo decía muy pequeño que quería ser sacerdote, pero yo no recuerdo el deseo reflejo de ser sacerdote, pero sí me doy cuenta, años más tarde, que yo miraba mucho a los sacerdotes. Yo en misa, siempre que íbamos, mi padre es militar, entonces me he ido de aquí para allá, nunca he estado fijo en una parroquia o en un grupo,
y siempre miraba mucho a los sacerdotes, me ponía en su lugar. Yo no hablaría así, o yo sí haría así, o me gusta mucho. Y siempre les miraba. Y bueno, llegó la adolescencia en que una profesora nos dijo que teníamos que decidir qué camino tomar. Y aquella noche yo empecé a dar vueltas, yo tenía 16 años, y empecé a dar vueltas, y yo qué quiero ser, médico, ¿no? Arquitecto, ¿no? Y de repente me vino y digo, pero si yo en el fondo lo que siempre he querido es ser cura, pero sin pensarlo, una cosa como muy natural, ¿no? Pero yo había oído siempre en casa que no bastaba con querer ser cura, había que tener vocación, y yo cómo sabía si tenía vocación o no. Entonces fui a un sacerdote que era mi profesor de religión entonces, yo entonces vivía en Lisboa, porque mi padre estaba en la embajada, y cuando le pregunté a este sacerdote, padre, ¿cómo sé si tengo vocación? Dijo, ya sabía yo que me ibas a venir con esa pregunta, lo que no sé si lo tuyo es religioso, diocesano. Como él lo daba por supuesto, yo lo di por supuesto. Y no hice más discernimiento. Entonces, bueno, enseguida pensamos que había que ir al mejor seminario que había entonces, que era el de Toledo, no era el que me correspondía a mí, pero, y así fue, cuando acabé el bachillerato, se llama en España, a los 18 años entré en el seminario, pero de una forma muy, muy, muy natural, aunque era muy sobrenatural sin yo darme cuenta. Muy bien, efectivamente, el Seminario de Toledo, para aquellos que no saben, tiene mucho prestigio en España. He tenido la gracia de estar 2 días en el Seminario de Toledo y participar de la misa, y me quedé sorprendido de la piedad eucarística. Celebró la misa el cardenal Cañizares entonces, y la verdad que me quedé muy sorprendido del Seminario de Toledo. Padre, entremos al tema, el tema de la fe, que va a ser más o menos lo que vamos a dialogar. ¿Cómo vivir la fe en este mundo relativista? Benedicto XVI, con esa inteligencia tan profunda que tuvo, habló del cáncer del relativismo. ¿Cuánto daño hace el relativismo? Que, por cierto, se ha metido en la Iglesia. No hay que ser un genio para darnos cuenta de cómo se ha metido el relativismo en la Iglesia. ¿Cuánto daño hace el relativismo? ¿Cómo enfrentar el relativismo? ¿Cómo vivir la fe en este mundo relativista? Bueno, el relativismo es una gran mentira que hay que desenmascarar en una, ¿no? Porque decir que todo es relativo ya es una frase que no es relativa, es una frase absoluta. Entonces, lo primero que hay que hacer, yo creo que es pensar un poco. Yo siempre digo que el relativismo es de personas malvadas. Como bien decía padre, el Benedicto XVI hablaba de la dictadura del relativismo, ¿no? El relativista es dictador. Cuando una persona que dice no hay dogmas, eso ya es un dogma. Entonces, o es malvado, el que vive en el relativismo, o es malvado, o no es sincero, o es vago, no quiere pensar, o es muy poco inteligente. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es pensar un poco, no renunciar a pensar y pensar que el relativismo se rompe. A poco que uno piense, tiene que haber verdades absolutas. Entonces lo primero que hay que hacer es no renunciar a pensar que es algo que nuestra sociedad no te deja hacer con tanto internet, que mira que es bueno, lo estamos usando ahora, pero que tan mal lo usa la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Entonces, un poquito de silencio, de reflexión, para escuchar la voz interior de la conciencia y la voz de Dios. Entonces, yo creo que un poquito de uso de trabajo, de razón, de trabajo, porque ya digo que también es de vagos, el relativismo es de vagos, y entonces, bueno, pues ponerse a trabajar para buscar la verdad, una vez que uno ha llegado a la conclusión de que el relativismo es mentira, ponerse a trabajar por buscar la verdad hasta que la ame, porque la verdad tiene consecuencias y aparentemente uno pierde, siempre gana, pero aparentemente pues hay renuncias. Entonces hay que adquirir la valentía y bueno, y con humildad. La verdad no es algo que uno encuentra porque es muy listo o porque trabaja demasiado, sino porque Dios nos la da, ¿no? La verdad no la construimos nosotros, existe antes de que hayamos nacido, y es una labor muy sencilla de buscarla, de ponerse a buscarla con la ayuda de la gracia, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la Iglesia, porque solos tampoco la encontramos, y entonces pues uno ha roto ya así la dictadura del relativismo y ha encontrado verdades firmes en las que afianzarse y vivir con seguridad y con una alegría inmensa. Porque la verdad no es una cosa, es una persona, es Cristo, y entonces pues uno vive inmensamente alegre, vive enamorado. Ha señalado algo muy importante, hay que pensar. La Iglesia siempre ha hablado de la recta ratio, la recta razón que se abre a la verdad, y por eso
los relativistas, los progresistas, no quieren que se estudie a los padres de la Iglesia, que eran apasionados de la verdad. Hablar de Santo Tomás de Aquino para algunos es un tabú, ¿no? ¿Qué nos puede hablar de la importancia de estudiar a los padres de la Iglesia, a los grandes teólogos, a los grandes doctores de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino? Porque es importante también que los laicos conozcan esa riqueza que tiene la Iglesia, los padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, etcétera. Bueno, porque y sobre todo yo lo he notado aquí en Perú, el protestante, el sectario, les ha metido una pregunta continua que hace que el católico está siempre a la defensa. ¿Esto dónde está en la Biblia? ¿Esto dónde está en la Biblia? ¿Esto dónde está en la Biblia? Mire ustedes que no todo está en la Biblia, es que la Biblia ha sido escrita en una corriente que se llama tradición, y esa tradición viene de antes de la escritura de muchos de los libros del Antiguo Testamento y viene antes y durante y después de los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, si uno no se inserta en esta corriente viva, que es la Iglesia, se queda en un libro que un protestante no está capacitado para leer, porque la Biblia sin tradición es un libro muerto, es un libro que, o al menos mortecino, que no les da la vida, no tienen la capacidad para entenderlo del todo. Entonces, o uno se inserta en esta corriente, y muy especialmente la de aquellos primeros enamorados que fueron los santos padres, y después, ojo, que ahora hay un retorno a las fuentes, pero saltándose toda la cristiandad, ¿no? Y toda la buena escolástica. Santo Tomás ha sido, junto con San Agustín, yo creo que es el hombre más sabio que ha pisado la tierra, ¿no? Y ha sabido coger lo mejor de la tradición clásica, de Aristóteles, de Platón, de los filósofos antiguos, de los santos padres, porque leer a Santo Tomás es leer a los santos padres, él los tenía todos en su memoria. Leer a Santo Tomás es leer la Sagrada Escritura porque la tenía en su memoria y en su corazón. Y entonces, si yo leo la Biblia sin los padres y Santo Tomás, me estoy privando de la manera correcta de leer la Sagrada Escritura, y por lo tanto no la estoy entendiendo como tiene que ser entendida. Efectivamente, a mí me gusta decir que la Biblia es como un pan y la tradición como el horno. Si sacamos a la Biblia del horno, está seca. En cambio, dentro del horno está calientita y nos habla como tiene que hablarnos la Sagrada Escritura, porque si no está seca, sin esa tradición viva, y los padres de la Iglesia son testigos vivos de la tradición. Padre, hablemos de lo que yo considero hoy en día el gran mal que hay dentro de la Iglesia. No sé si coincidimos, creo que sí, el progresismo. Coincidimos. Haciendo el progresismo muchísimo daño, muchísimo daño. No vamos a ser ingenuos, no se trata de tener una visión pesimista, sino realista. ¿Cómo define usted el progresismo? Bien, pues como tantas de las palabras que usamos hoy, incluso los católicos, es una palabra trampa que hay que desenmascarar, ¿no? Porque igual que la palabra amor se ha corrompido y llamamos a hacer el amor a hacer cualquier barbaridad, igual que la palabra libertad se ha corrompido y llamamos liberal a una persona que es esclava de sus caprichos y de sus pasiones, igual que no podemos caer en la trampa de la derecha o la izquierda. ¿Derecha o izquierda de qué? De lo que nos marcan ellos, que es... Entonces, pues hay dos palabras muy peligrosas hoy, a mi modo de ver, que son conservadurismo y progresismo, ¿no? Conservador, yo soy conservador. ¿Qué quiero conservar? Pues hay conservadores, Napoleón, que ahora está de moda con la película, no hizo más que conservar la revolución. Entonces, muchas veces los que se autodenominan conservadores no conservan la tradición santa de la Iglesia, que está viva, sino conservan una cosa que es malvada, como una revolución, ¿no? Y el progresismo pasa lo mismo, ¿no? La palabra progreso es una palabra que nos puede sonar muy bonita, pues porque ¿quién no quiere progresar? Pero la cosa es, como otra palabra trampa que ahora usamos dentro de la Iglesia, sínodo, ¿no? Sínodo es caminar juntos, qué bonito, pero caminar juntos ¿a dónde? ¿Al infierno o al cielo? Entonces, ¿progreso a dónde? La pregunta es, el progreso no puede ser un fin, el progreso es un medio. ¿Progresar a dónde? Si progresamos al cielo, soy progresista. Ahora, todos sabemos lo que significa progreso hoy, ¿no? Es una divinización del progreso material, el cual es falso, porque si nosotros ahora estamos atentos a la Agenda 2030, quien la quiera entender sabe que lo que se han propuesto es que seamos más pobres todos.
Entonces, ni siquiera ya ellos que idolatraban el progreso material, ahora hasta eso niegan, ¿no? Ahora nos dicen, en el año 2030 no tendrás nada y serás feliz. Pero bueno, no hemos quedado en que, o sea, los que idolatraban los bienes materiales, ahora resulta que los desprecian. Nosotros ni los idolatramos ni los despreciamos. Entonces, el progresismo es una palabra muy, muy peligrosa. Esto ha sido todo lo que hemos podido compartir esta noche. Nos hubiese gustado, como dijimos al inicio todos, pero ya el Señor sigue obrando en nuestros corazones con todo ese testimonio y lo que nos han compartido nuestros invitados. Pero, Padre, no podemos dejar pasar este cierre sin hacerle a usted el ping-pong. Porque Gracias. siempre cierra usted, ¿no es cierto?, las entrevistas con ese ping-pong, donde nuestros invitados también se sienten ya relajados después de las preguntas. Entonces, en este momento también queremos compartirle, bueno, algunas palabras para que usted nos diga. Vamos a ver si saca 20, padre. Sí. Saque la raqueta, mejor. Para la pelota, que aquí estamos. Ah, muy bien. Comencemos con iglesia, Casa, Fe, fuerza, María, madre, Eucaristía, lo máximo, sacramentos, gracia, Papa Francisco. padre, Muy bien. pastor. sacerdote. Gracias, Padre. 20. 20, Padre. Muchas gracias por todo, por su acompañamiento en este año. Y bueno, comenzamos a partir del mes de Empezamos en marzo, ¿sí? Pero ya estamos preparando los programas. Tenemos la visita del padre Javier Olivera en febrero, de la doctora Pilar Calva. Y agradezco a la Pastoral de Formación y Evangelización por su trabajo intenso, que no paran. Y muchas gracias por todo lo que hacen, no solamente por el santuario, sino por la iglesia. A seguir difundiendo la sana doctrina. San Pablo hablaba de la sana doctrina y decía que había que cuidar el depósito de la fe. Así que eso es lo que están haciendo ustedes. Les animo a seguir trabajando en bien de la iglesia. Muchas gracias a todos los que se han conectado y a seguir unidos todos en la oración. No dejemos la oración, no dejemos la Eucaristía, no dejemos el amor a María. Ahí tenemos nuestra fuerza. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches.